Escuela Despertar la Conciencia. Esta escuela tiene como propósito que nuestras conciencias sean despertadas de una manera sobrenatural y podamos ver todas las bendiciones que Dios tiene. Hay un pasaje en las Escrituras, el apóstol Pablo diciendo: «Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo». Es tan importante nosotros despertar nuestra conciencia. Allí está hablando de despertar la conciencia. ¿Por qué la conciencia? Porque la conciencia es la capacidad que Dios nos da de comprender todas las cosas espirituales y poder mirar todas las cosas aún lo material y poder aprender. Nuestro espíritu se activa de una manera especial porque la conciencia es parte de la parte espiritual. Y vamos a desarrollar el tema que tiene que ver con conocer a Dios. Esto sería los primeros audios con respecto al tema de conocer a Dios. Luego vamos a hablar de conocernos a nosotros mismos, de conocer las dimensiones de Dios. Y así sucesivamente vamos a irle dando desarrollo. Espero que le presten mucha atención. Y tiene como propósito que nosotros podamos hacer reflexiones, que podamos profundizar un poco más. Que no nos quedemos única y exclusivamente con lo que a veces nos imaginamos de quién es Dios, sino que podamos ver la palabra y a través de la palabra poder profundizar y que el Espíritu de Dios nos traiga luz a nuestros corazones. Hay un pasaje en la Biblia, en Jeremías capítulo 9, el versículo 23. Dice: «No se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe el rico en sus riquezas, y no se alabe el valiente en su valentía. Si alguno ha de alabarse, alábese en esto, en entenderme y en conocerme que yo soy Jehová». El conocer a Dios está por encima de las riquezas. Usted sabe cuánto el mundo o cuánto esfuerzo hay para adquirir dinero, para conseguir riquezas, porque se ve como lo más importante. El dinero, el ser rico, el tener abundancia se ve como lo más importante. Pero la Biblia dice que hay cosas mayores que las riquezas. No estamos haciendo apología de la pobreza, ni diciendo que el dinero sea malo, sino que hay cosas más importantes. Y esto tiene que ver con el conocimiento a Dios. Y no se alabe el valiente en su valentía, los que se creen poderosos, los reyes, los dictadores que se creen que todo lo pueden. Y no se alabe el sabio en su sabiduría. El mundo gira alrededor como de esas tres cosas, ¿no? Los dictadores, los reyes, tras del poder, tras de la valentía. Todo lo que tiene que ver la tecnología, tras del conocimiento y todo. Y todo lo que tiene que ver con el dinero. Esos tres aspectos, Dios dice que hay algo mayor, que es el conocimiento de quién es Dios, quién es Él y lo que Él hace, y que lo podamos entender. Entonces, esta escuela tiene como propósito que podamos entender a Dios. Te pido que le prestemos un poco de atención y que nuestro espíritu y nuestro corazón pueda estar muy atento a lo que Dios nos está llevando, a lo que Dios nos está queriendo dimensionar de una manera sobrenatural. Lo primero que vamos a hablar tiene que ver con la deidad de Dios. Nosotros hablamos y conocemos a Dios como Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Un solo Dios verdadero, pero que operan, digámoslo de esta manera, tres personas distintas, y cada uno tiene un rol dentro de esa unidad. Mucha gente se confunde porque cuando habla y dice la Biblia que Dios es uno, entonces lo llevamos a una idea pensando que está hablando singular. Pero cuando Dios habla de unidad, está hablando de algo plural. Algo plural. Es como cuando tú dices una docena de naranjas. Entonces lo estás hablando plural. Es una sola docena, pero tiene varias naranjas. Así es, cuando nosotros decimos un solo Dios, estamos hablando plural, no singular.
Y allí en esta pluralidad tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y es importante porque a Dios lo conocemos en esta dimensión como espíritu. Dios es un espíritu, aunque se manifestó en carne a través de Jesucristo, la palabra, pero Dios es espíritu. El Padre es espíritu, Jesucristo es espíritu, el Espíritu Santo, su nombre lo dice, lo indica. ¿Y por qué se le llama la deidad? Porque es un ser, es el ser que no fue creado, que no tuvo principio, que no tuvo fin. Si usted me pregunta, ¿y eso cómo es? Pues yo no te lo sabré decir. Dios te lo tendrá que revelar. Dios no tuvo principio ni tendrá fin. Es eterno. A esta eternidad. Por ello es que nosotros le conocemos, nos acercamos a Él para que también queremos estar una eternidad con Él. También conocemos a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo como algo infinito. Muchas personas tienen la idea de que Dios es como un ser físico. Y a veces tenemos la idea de que Dios es un viejito, porque la Biblia habla de anciano. Entonces viene la idea de un anciano físico, de un viejito de aquí en la tierra. Y no está hablando, la Biblia no está hablando de ello. Vamos a profundizar un poco de esto porque a veces hay mucho velo con respecto al Dios Padre. Y cuando nos referimos a Jesucristo, a veces lo único que pensamos es en el Jesús, el hombre Jesús, que estuvo aquí en la tierra de los 33 años. Pero la Biblia dice que Jesús, antes de venir a la tierra, ya era. ¿Sí? En Juan le dice a los fariseos, yo era antes que Abraham, yo era antes que... Y ellos se confundieron bastante. Porque ellos decían, no tiene ni siquiera 50 años y dice que era primero que Abraham. Porque está hablando de Jesús como la palabra, el Cristo como la palabra. Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Está hablando de la palabra, está hablando de Jesucristo. Y luego hablamos también del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo le denominamos como la tercera persona de la deidad, pero se mueve, está aquí en la tierra, es el que nos lleva a conocer a Jesucristo y nos lleva para que Jesucristo nos otorgue todos los beneficios del Padre Celestial. O sea, trabaja en una unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son uno en propósito, uno en metas, uno en la deidad, son uno. A esto se le llama deidad. Y una de las características que tiene esta deidad, en Salmo 139 hace una denominación. Tiene omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia. Estas características lo denominan como la deidad de Dios, porque es omnipresente, esto quiere decir que está en todas partes, omnisciente, todo lo sabe, y omnipotente, todo lo puede. Definamos un poquito a grosso modo todo esto. Cuando dice omnipotente, Dios es omnipotente, todo lo puede, y no solamente aquí en este plano físico, en este universo, sino en el plano espiritual. Si nosotros vemos la composición del universo, si nosotros vemos la complejidad que tiene el universo, los científicos todavía están muy consternados porque no han podido desarrollar todos los elementos del universo. Algunos dicen que se ha desarrollado, el conocimiento está en el 5% de lo que es el universo. Entonces el universo es muy complejo. El universo se sigue expandiendo, sigue creciendo. La creación del universo nomás nos muestra el poder de Dios. En la creación del universo. Ahora, si lo miramos a nivel macro, como universo, pero si nosotros venimos únicamente aquí a la Tierra, también vemos cosas extraordinarias, sorprendentes, cosas que nos dejan completamente sorprendidos. Ver la omnipotencia de Dios, del poder de Dios. El solo hecho de ver
la creación o cómo nosotros estamos constituidos, el ser humano como tal, la complejidad que tiene el cuerpo del ser humano. Allí nomás uno ve la omnipotencia de Dios, el poder de Dios para crear algo tan poderoso. Cuando vemos los mares, cuando vemos los vientos, cuando vemos este planeta, cuando vemos tantas cosas, allí comprobamos la omnipotencia de Dios. Pero también la Biblia lo denomina como el omnisciente, que está en todas partes. Y no solamente en el mundo físico, sino también en el plano espiritual. Si Dios cubre todo el universo, imagino cómo es de grande Dios. Estamos hablando de alguien supremamente, porque el universo es extremadamente grande. Algunos le han calculado más de 200.000 millones de años luz, de un extremo al otro extremo. 200.000 millones de años luz. Para nosotros tener una idea, la luz avanza a 300.000 kilómetros por segundo. O sea que en un minuto, ¿cuánto no avanza la luz? En un día, en una hora, en un día, ¿cuánto no avanza la luz? Y ellos le han calculado 200.000 millones de años. Eso es un cálculo que ellos hacen así, pero pues nadie va a poder medir esa magnitud de una manera tan precisa. Y Dios cubre todo el universo y aún más del universo, todo lo infinito, lo eterno de Él lo cubre. Está en todas partes al mismo tiempo. Ahí estamos hablando de la grandeza del Padre, la grandeza del Hijo y la grandeza del Espíritu Santo. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo cubren, están por encima, son más grandes que el universo. Eso lo marca la Biblia. Entonces es muy, muy importante. Y cuando hablamos de la ciencia, la omnisciente, todo lo sabe. Él sabe todo lo que pasa, desde las cosas más simples, más pequeñas, aquí en esta tierra, hasta las cosas macros de todo el universo, cómo funciona, y las conoce. Conoce, dice la Biblia, allí hablando en Salmo 139, dice que Él conoce hasta nuestros pensamientos del día de mañana. Es que si nos vamos a la parte más oscura, ahí está Él y Él conoce nuestros pensamientos, sabe lo que vamos a pensar mañana. Él lo sabe todo. Entonces a esto se le llama la omnisciencia de Dios, pero no solamente la omnisciencia con respecto al universo, sino con respecto a nuestras vidas. Sabe los días que vamos a estar en esta tierra, sabe el propósito por el cual tenemos y conoce las soluciones a todos los problemas que tiene toda la humanidad. O sea, para que tengamos una idea de todo lo que sabe Dios. O sea, omnisciente. Cuando Dios nos invita a que le busquemos, cuando Dios nos invita a que nos acerquemos a Él, cuando Dios nos invita a que estemos con Él, es porque vamos a ser extremadamente beneficiados. No solamente en esta vida temporal, sino en nuestra vida eterna. Vamos a ser beneficiados en la vida espiritual, en todo lo que Dios ha denominado para nosotros. Entonces, la deidad de Dios está involucrada allí. Es infinita, es grande, es omnisciente, es omnipresente, es omnipotente. De este es el Dios que nos está invitando para que nosotros estemos con Él. Este es el Dios que nos está invitando para que nosotros le aceptemos a Él. A un Dios que todo lo sabe. Si sabe todas las cosas, pues sabe todo lo mío. Entonces cuando yo me acerco a Dios, entonces Él va a conocer todos mis planes, Él conoce todos mis propósitos y sabe cómo hacerlo. Y tiene el poder también para darnos la fuerza y darnos la sabiduría para ejecutar nuestros proyectos. O sea que nosotros vamos a ganar por todos lados, por donde lo miremos. Entonces, la deidad de Dios, esta es a grosso modo una de las características de la deidad de Dios, la deidad de Dios. Ahora miremos un poco acerca del Padre. Voy a hacer una introducción aquí del Padre y luego ya le hacemos una enseñanza exclusiva al conocimiento del Padre Celestial. Cuando nosotros analizamos a nuestro Padre Celestial, muchas veces tenemos una idea, como lo estaba diciendo antes, de pronto que es un viejito, que es un anciano. Y esa es la idea que millones y millones de personas tienen en la mente, que Dios es un anciano, un viejito. Pero la Biblia cuando habla de Padre, vamos a referirlo de la siguiente manera. Dios está hablando de una fuente. En 1 Corintios, capítulo
8, versículo 6, 1 Corintios 8, 6, dice: sin embargo, tenemos un Dios y Padre, del cual proceden todas las cosas. Quedémonos allí. Del cual proceden todas las cosas. ¿Qué me está diciendo esto? ¿Qué me está diciendo este versículo? Me está diciendo que Dios es una fuente, el Padre es una fuente. Yo quiero que usted y yo podamos tener una visión. Cuando nos acercamos al Padre Celestial, es como una fuente de donde provienen todas las cosas, una fuente de donde provienen todas las cosas espirituales, provienen la salvación del ser humano, donde proviene la vida, donde proviene todos los atributos que nosotros necesitamos, donde provienen todos los recursos que nosotros necesitamos. Mire, 1 Corintios 8, 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Miremos a Jesús, al Padre Celestial, como una fuente. Y cuando miramos al Padre Celestial como una fuente, encontramos el sentido de por qué Jesús, cuando enseñó a orar y cuando Él oraba, siempre se refería al Padre. Se refería a su Padre. Y Él quería también que nosotros analizáramos al Padre, tuviéramos una relación con el Padre. Allí nos está diciendo con la fuente, una fuente. Y lo importante de esta fuente es que es inagotable, es eterna. Es una fuente inagotable, es eterna, es grande, es abundante. Usted va a notar una de las cosas que Dios, todo lo que crea, lo crea en abundancia. Agua en abundancia, aire, oxígeno en abundancia, luz en abundancia. Hasta en la selva uno ve árboles en abundancia. Todo lo crea como en abundancia porque es una fuente de donde vienen todas las cosas. Esa fuente tiene el control, esa fuente es fuente de vida, es fuente de amor, es fuente de paz, es fuente de luz. La fuente de donde vienen todas las cosas. ¿Qué tal si tú en sus oraciones le dices: Señor, revélame a Dios en su deidad, la grandeza de esa deidad, lo eterno de esa deidad, la fuente que es mi Padre Celestial, que yo pueda tener luz, claridad en todo lo que Dios es? Que Dios te bendiga y te invito para que sigamos en la próxima enseñanza.